¿Qué vamos a hacer hoy? Lo que vamos a hacer es una continuación de lo que estuvimos viendo en la clase de ayer, que el otro día estuvimos trabajando con test relativos a una muestra, y ahora vamos a trabajar con test relativos a dos muestras, pero que son independientes. El otro día lo que hacíamos era estudiar hipótesis no paramétricas que tenían que ver con la mediana de una población, ¿verdad? Me daban una población modelo y estudiaba el comportamiento con respecto a esa población modelo. Ahora, en lugar de conocer información de una población modelo, lo que vamos a hacer es estudiar también hipótesis y contrastes de hipótesis relativos a las medianas, pero a las medianas de dos muestras aleatorias que son independientes. Es decir, vamos a seguir estudiando el comportamiento de la mediana. Solo que ahora lo haremos entre dos poblaciones que podemos llamar X e Y, que queremos que sean independientes y que tendrán cada una sus medianas con sus correspondientes medianas, que podemos llamar, por ejemplo, en lugar de m y m sub 0, podemos llamarla m subíndice X y m subíndice la Y mayúscula, ¿vale? ¿Qué dos contrastes de hipótesis vamos a estudiar? Bueno, pues estudiaremos una especie de continuación de lo que hicimos ayer, que si recordamos, ayer con lo que trabajamos fue primero con el contraste de signos, ¿verdad? Y luego habíamos mejorado el contraste de signos a través del contraste de rangos signados de Wilcoxon, que me permitía estudiar no solo si la diferencia era positiva, sino también cómo de grande era esa diferencia, ¿verdad? Ahora vamos a seguir una especie de idea similar, el mismo truco, y vamos a trabajar con lo que sería el contraste de también de Wilcoxon. Eso le llamase Wilcoxon, Mann, Whitney. Claramente lo estudiaron de forma independiente, pero como fue similar en el tiempo, y en esa época no había archive ni cosas así para decir yo lo subí antes y lo publicaba antes, pues bueno, pues se le pone el nombre de todos los que lo hicieron, ¿no? Y por otro lado, una especie de contraste similar también, pero con otro truquito aquí a la hora de trabajar con la mediana, que se llama simplemente el contraste de la mediana. Así a palo seco. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a comenzar estudiando primero lo que sería el contraste de Wilcoxon-McWhitney. Vamos a estudiar los tres casos que tenemos y luego seguimos con nuestro contraste de la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, primero, para nuestro contraste de Wilcoxon-McWhitney. ¿Qué vamos a hacer? Si nos acordamos, había un único requisito que necesitamos imponer a nuestras poblaciones o a nuestras variables aleatorias. Y es que necesitamos que haya continuidad de las variables aleatorias. Es decir, necesitamos imponer o tener, ¿no? Continuidad de las poblaciones
X e Y a estudiar. O realmente se puede rebajar a continuidad en un entorno cercano de la correspondiente mediana, pero bueno, por simplificar el problema, simplemente que sean poblaciones continuas. ¿De acuerdo? Dentro de esas poblaciones continuas, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar muestras aleatorias simples. Es decir, tendremos entonces, por un lado, vamos a tener x1, x2 hasta xm, que sea una muestra aleatoria simple de nuestra x. Y vamos a tener x, x, y, y sub 1, y sub 2 hasta y sub n, que sea una muestra aleatoria simple de nuestra población y. Que sea muestra aleatoria simple significa que todas tienen la misma distribución. En particular, todas tienen la misma mediana, ¿verdad? La mediana común, ¿cuál sería? Mediana común, que vamos a denotarla mediante, hemos dicho, m mayúscula subíndice x, ¿verdad? Y lo mismo con nuestra muestra aleatoria simple de las y, que tendría mediana común, que hemos dicho que la vamos a llamar m su y, ¿vale? Entonces, dentro de esta situación, que va a ser la situación general, vamos a querer estudiar tres situaciones particulares, ¿verdad? Es decir, nos interesa contrastar las siguientes hipótesis. Por un lado, el caso A sería en el que tomamos como hipótesis nula que la mediana m sub x coincida con la mediana m sub y. Mientras que como hipótesis alternativa h sub 1 tomamos que la mediana m sub x sea distinta de la mediana m sub y. Tenemos una siguiente situación, caso B. Normalmente o ponemos el menor igual o el mayor igual, no nos afecta, pero bueno, solemos colocar primero que h0 sea la mediana m sub x menor o igual que la mediana m sub y, en cuyo caso, como hipótesis alternativa h sub 1, tomamos que m sub x sea mayor estricto que m sub y. Y por último, como hipótesis, o bueno, como último caso de hipótesis, ¿qué tenemos? La hipótesis nula h0, que sea m sub x mayor o igual que m sub y, y como hipótesis alternativa h sub 1, que la m sub x sea menor estricto que la m sub y. Que queramos contrastar estos tres pares de hipótesis significa que queremos dar una regla de decisión en los tres casos para ver cuándo acepto o rechazo mi hipótesis nula h0. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar con el primero, que es lo que solemos hacer para ver cuál es la construcción adecuada del estadístico que estoy buscando. ¿Vale? Entonces, comencemos estudiando la situación A. Es decir, mis hipótesis van a ser h0 es que la mediana m sub x coincida con la mediana m sub y, y como hipótesis alternativa h sub 1, que la m sub x no coincida con la mediana m sub y. ¿Vale? Tenemos nuestra muestra aleatoria simple de las x, tenemos nuestra muestra aleatoria simple de la y. ¿Cuál es la idea que seguíamos en el test de signos o en el test de rangos indexados de Wilcoxon? Estudiar la diferencia que había de la mediana de nuestra población con la mediana modelo, ¿verdad? M sub 0.
La idea aquí va a ser muy similar, porque a fin de cuentas, pues bueno, pues para estudiar esta diferencia o esta igualdad, puedo estudiar si la diferencia es positiva o no, ¿cierto? Entonces, voy a Vale. construirme un estadístico adecuado. Es decir, vamos a definir las diferencias, vamos a llamarlas D mayúscula sub I J del siguiente modo. Va a valer uno o cero. Quiero quedarme con las diferencias que sean positivas. Es decir, cuando las x son mayores que la y. O lo mismo cuando las y sub j son menores que las x sub y. ¿De acuerdo? Mientras que va a valer cero cuando las y sub j sean mayores o iguales que los x sub y. ¿Vale? Y esto sería para todo y. Desde 1, 2, hemos dicho que y es el índice de las x. Entonces, ¿cuál es el tamaño muestral de las x? M. Y para todo j, que vaya desde 1, 2 hasta tamaño muestral de la j, que era la n. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Hasta aquí bien? Sí. Hay que tener en cuenta cómo funciona este d sub i j exactamente. Porque si te fijas, lo que estoy contando son cuántos elementos j son menores que cada x sub i. Pero los dos elementos van variando, ¿de acuerdo? Es decir, para hacernos una idea del funcionamiento de D sub i j, supongamos que tenemos entre 3 y 5. ¿Cuántos quiere que haya de las x? ¿Cuántos quieres que haya de las y's? Yo que sé, 3 y 4, por ejemplo. Vale, ¿cuántas x, por ejemplo? 3. 3. Las voy a poner aleatoriamente. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, yo qué sé, el x sub 1, el mm, x sub 3 y ahora, con tiempo que está en orden, puedo colocar, por ejemplo, aquí el... Venga, aquí es pegadito el x sub 2, ¿vale? ¿Y cuántas y quieres? 4, por ejemplo, ¿no? Lo elijo yo, así no hay tantas, ¿no? Que por ejemplo puedo tener aquí el ISU 3, aquí voy a colocar el ISU 1, aquí el ISU 4 y aquí el ISU 2, ¿vale? Cuando digo colocar, quiero decir que vamos a suponer que las he colocado de menor a mayor, ¿de acuerdo? Que este es el menor de los datos y este es el mayor de los datos, ¿de acuerdo? En esta situación, Vale. ¿qué ocurre? La m valdría 3, la n valdría 4. En total, ¿cuántos de su IJ hay? 7, ¿no? Cuidado, No sería la suma. no es la Bueno, las digo, de combinaciones, su ¿no? IJ en total pueden valer 1 o 0, ¿verdad? Sí, Pero en total hay, para cada I y para cada J, hay uno, ¿verdad? En total hay claro, M por N de su IJ, ¿cierto? claro. Sí, 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 Es perdón. decir, tenemos 12, porque sería 3 por 4, 12 de sus IJs. Que irían, vamos a colocarlo, como he dicho, que primero va la I, pues vamos a tener el D, 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 D. Aquí igual.
Esto es básicamente el cómo vas a tener que hacer el ejercicio correspondiente cuando te pregunten. Esta es la tablita o los datos que vas a tener que calcular. ¿Vale? Vale. Que esperemos que no haya muchos elementos, ¿no? Porque ya con 3 y 4 ya te quedan 12 de su IJ. Lo que pasa es que, bueno, que al final tú no vas a calcular todos explícitamente, ¿no? Y aquí decimos, venga, la Y representa las X, ¿verdad? Entonces puedo tener el d 1, d 2, d 3, d 1, d 2, d 3, el d 1, d 2, d 3, d 1, d 2, d 3. Lo he puesto un poco con un formato matriz. La segunda componente J representa las Y, ¿verdad? Pues puede haber Ujú. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Y recuerda, la definición es de su IJ si la columna es menor que la fila, ¿verdad? Si el Ujú. correspondiente I sub J es menor que el correspondiente X sub Y, ¿vale? Entonces, cuando yo me vengo aquí, la pregunta ¿es el I sub 1 menor que el X sub 1? Vamos a buscar aquí. ¿Dónde están el X sub 1 y el Y sub 1? Aquí situados, ¿verdad? De los dos, ¿cuál es mayor? El ISU 1. Entonces este vale 0, ¿verdad? Cero. Ven de aquí. ¿Es el Y sub 1 menor que el X sub 2? Sí. El menor, si los he colocado de menor a mayor, aquí el Y sub 1 sería, Ah, es mayor que el otro. vale, Cero. también 0. ¿Es el Y sub 1 menor que el X sub 3? Ahí sí, sí, sí. Claro, dice, oye, pues mira, justamente aquí tengo que efectivamente el I sub 1 es menor que el X sub 3. Ah, pues entonces sí que pongo aquí un 1, ¿vale? Y así sigo con todo ese comportamiento. Digo, ¿es el Y sub 2 menor que el X sub 1? Y sub 2, como es el mayor, todos los Y sub 2 van a valer 0, ¿verdad? Es decir, va a ser 0, 0, 0, ¿cierto? Porque el Y sub 2 es mayor que todos los X, ¿vale? Vente al Y sub 3. ¿Es el Y sub 3 menor que el X sub 1? Es que resulta que los he ordenado y el Y sub 3 me lo he inventado y es el más chico de todos. Entonces, obviamente, el Y sub 3 va a ser menor que el X sub 1 y el Y sub 3 va a ser menor que el X sub 2 y el Y sub 3 va a ser menor que el X sub 3, ¿vale? ¿Es el Y sub 4 menor? Pues mira, resulta que el Y sub 4 está a la derecha de todos los X, ¿verdad? O sea que también va a valer Sí. todos 0, 0, 0. Aquí, no lo hemos dicho, ¿no? Pero los he ordenado suponiendo que las desigualdades son todas estrictas. Es decir, que de verdad este es menor estricto, menor estricto, menor estricto, porque en la definición, si son iguales, también vale 0. ¿De acuerdo? Vale. Es decir, que si, por ejemplo, el X sub 3 fuese igual que el Y sub 4, entonces, según esta definición, seguiría valiendo 0. Para que valga 1 tiene que ser menor estricto. ¿Vale? O Vale. sea que así tenemos ya estas diferencias. ¿Qué ocurre? No me voy a quedar simplemente con las diferencias, sino que voy a sumar todas esas diferencias para ver en total cuántas Y hay menores que X. ¿De acuerdo? Entonces fíjate Ujú. que si yo sumo toda esta fila o toda esta columna, cuando yo coja todos los elementos de esta columna, ¿esto qué va a representar? Simbólicamente representa cuántos em, X sub Y son como. Estoy estudiando si el X sub Vale. Y es mayor que el Y sub J correspondiente, ¿verdad? Ujú. ¿Cuántos son mayores que uno en concreto que es el Y sub 1? ¿Vale? En Ujú. esta otra columna, tú fijas el Y correspondiente, ¿verdad? Que le podemos poner aquí en lugar de... Sí, lo podemos poner en moradito. Este Y sub 1. Y yo contaría cuántas X
hay que son mayores que el y sub 2. Aquí contaría cuántas x hay mayores que el y sub 3. Y aquí contaría cuántas x hay mayores que el y sub 4, ¿verdad? Porque las que me interesan son las que son mayores que los y, ¿verdad? O que los y sean menores que las x, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Vale. Sí, sí. ¿Qué voy a hacer entonces? Sumar todo esto. Es decir, el estadístico a considerar será entonces, vamos a llamarlo por ejemplo igual que el libro, que es sumar todos los, bueno, voy a poner por aquí para que se vea quién es cada suma. Voy a sumar desde i igual a 1 hasta m. Voy a sumar desde j igual a 1 hasta n. Estas diferencias de mayúscula, pero que dependen del i y del j. ¿Qué está haciendo esta suma? Va elemento a elemento, fija un y y mira cuántos x son mayores que ese y. Y fija otro y y mira cuántos x hay mayores que ese y. Fija otro y, mira cuántos x. Y en total suma y a y cuántos elementos x hay acumulados que sean mayores que. ¿De acuerdo? En este ejercicio, en este Vale. ejemplo que hemos puesto, ¿cuánto valdría esa u? Aquí uno. La u sería sumar todos A ver. estos valores. Pero, a ver, es que, a ver la fórmula. Sería Que ya se me sumar. va. Ah, vale. Es como si Sería yo desde fuese, 1 hasta como si n, yo pues fuese sería, vale, fijando sí, y uno por dijese, uno. oye, voy a fijar un j. ¿Eso qué significaría? Fijar un j sería considerar el d, su i, pero ya tomo la Sí, j pues va. igual a 1. Y a eso le sumo fijar el d, su i, y fijo la j igual a 2. Sí, Y pero es sumo, sumar todos los unos que tiene ahí. exactamente, sumar todo esto hasta que llego a el d, su i, que sería en total su n. Y voy a Es que sumar. pensaba que te refería a la primera columna nada más. Me da Que igual que ahí haga sí que realmente me solamente. da igual que haga la suma por filas o por columnas porque sumo todos los elementos de esa matriz, Sí, sí. por así decirlo. Lo que pasa que Mm, si lo desgloso de este modo, lo interpreto como que fijas el y y luego miras cuántas x hay mayores que. Es decir, que aquí en esta suma, ¿qué estamos mirando? ¿Cuántas x sub i son mayores que el y sub 1? Que el y sub 1, que sería sumar esta columna. Pero es que luego también estudio aquí cuántas x sub i son mayores que el otro elemento que sería que el y sub 2. Y así voy siguiendo con todo hasta que calculo cuántas x sub i son mayores que el y sub n. ¿De acuerdo? Entonces, sí, sí. fijas un elemento y vas acumulando. ¿De acuerdo? También podría haber fijado la x y haber dicho, no, Vale. fija la x, que sería el x1, 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 y sumo las filas. Entonces, si lo Pero hiciese de como ese modo, estaría tenía. Como mirando lo. cuántas y hay que sean menores que el x1. Sí, Y sí, aquí pero lo cuántas y que has hay dicho. menores, me da igual cómo lo hagas, porque como son sumas finitas, las puedo reordenar como yo quiera. ¿De acuerdo? Sí, Entonces sí, me da pero igual que que fijes estáis el haciendo x súper o que complejo. fijes el y, lo que más coraje te dé. ¿Vale? Vale.
No, es que yo como te había visto recuadrado ahí y el cuánto x tal mayor que el y, pues pensaba que te referías solamente a la primera columna. Y No, digo, no, no, hombre, he solamente puesto hay la primera por poner cómo funcionaba la primera, pero Sí, ahora, hombre, si lo haces, claro, si lo haces. claro, claro. ¿Qué ocurre con este estadístico U? O bueno, pues haber llamado T, me da igual. El estadístico que sea, ¿no? Hombre, observemos que, por ejemplo, el soporte, es decir, los valores que toma nuestro estadístico U, obviamente es posible que no haya ninguna X sub Y que sea mayor que las Y, ¿verdad? O sea, que esto podría empezar en cero. O que solo hubiese una que fuese, ¿verdad? ¿O qué ocurriría si todas son más grandes que los Y? Imagínate que en esta ordenación los Y son todos más chicos y las X son todas más grandes, ¿verdad? Entonces todos los M por N son mayores, ¿cierto? Es decir, que como mucho esto Sí, va desde cero, de que ninguna X sea más grande porque todas las Y son más grandes, hasta M por N por N. porque todas las X sean más grandes que cualquier Y, ¿cierto? Sí, Esto es un conjunto discreto, finito o numerable, ¿cierto? Lo cual significa que sí, automáticamente este estadístico, esta variable aleatoria, es una variable aleatoria discreta. Y como discreta, yo podría considerar o tratar de estudiar su función de probabilidad o función de masa. ¿Qué ocurre con esta función de probabilidad o función de masa? Que de nuevo es tela de complicar, de sacar término a término a mano para deducirla. ¿De acuerdo? Entonces, ujú, aunque U es discreto, o bueno, es una variable aleatoria discreta, no calcularemos su función de probabilidad o función de masa. ¿Y qué haremos entonces? Bueno, pues de nuevo, lo que se hace en esta asignatura es guiarnos por la adenda que nos va a decir los valores importantes de este estadístico o de esta variable aleatoria. ¿De acuerdo? ¿Qué vale, queremos indicar con esos valores importantes? Pues que cuando hagamos nuestro contraste, en el que vamos a decidir cuándo acepto o rechazo, lo vamos a hacer en función de los puntos que dejan una determinada área de alfa o alfa medios a izquierda o derecha. Y en función de ciertos valores de alfa, me van a dar cuánto valen esos numeritos en una tabla distribuida. Y yo no voy a tener que calcular esos numeritos, simplemente buscarlos en la tabla. ¿De acuerdo? De este modo, el contraste a considerar para las hipótesis que hemos dicho que eran H0, que la mediana M de X coincida con la mediana M de Y, o hipótesis alternativa H1, que la mediana M de X sea distinto de la mediana M de Y, será, pues vamos a aceptar nuestra hipótesis nula H0 si en el caso de la igualdad podemos dejar siempre ese alfa medios y alfa medios en cada uno de los extremos. Entonces, cogería o bien m por n menos el punto u minúscula de m, n, punto y coma, alfa medio, que este punto le vamos a poner a continuación, pero simplemente el punto de esta distribución u mayúscula que depende de la m y de la n que deja alfa medios a la derecha, sea menor
que la U y esto sea menor que el punto U, M, N, punto y coma, alfa. Esta es la notación que utiliza el libro. Desde mi punto de vista, si al punto o al cuartil U le quieres poner la M y la N, entonces a la variable aleatoria U debería ponerle también la M y la N. Es decir, que o pongo U mayúscula de M, N y entonces este sería el U minúscula de M, N, punto y coma beta, o si solo lo llamas U, entonces este tampoco tiene las M y las N. Bueno, eso es una tontería que a mí no me gusta, pero ya está. Es simplemente algo que a mí no me gusta, ¿no? Lo importante es que este Vale, vale. elemento aparece o parece tan feo porque este en realidad es el U de M, N, punto y coma, 1 menos alfa media. ¿Y cuándo vamos a rechazar H0? Cuando no se verifiquen estas desigualdades, que significa o bien la U es, en lugar de mayor estricto que este valor, menor o igual que el M por N menos el U M N punto y coma alfa medios, o cuando esta U no sea menos estricto que este valor, es decir, la U sea mayor o igual que el U de M N punto y coma alfa. Aquí he puesto alfa cuando este es alfa medio, ¿vale? Es decir, este va a ser el contraste, la regla de decisión que nosotros vamos a considerar. Esta de aquí. Lo importante es quién es ese elemento UMN punto y coma alfa medio. Pues nuestro UMN punto y coma alfa medios es el menor entero tal que se debe verificar que la probabilidad de que este estadístico nuevo que yo me he inventado, que he llamado U, deje un área a la derecha de este punto UMN de alfa medio sea menor o igual que el alfa medio. Lo ponemos de este modo porque como la U es discreta, a lo mejor no consigo el punto exacto en el que se obtiene la igualdad. Entonces cojo el siguiente entero que verifica por lo menos que deje ese área a la derecha. ¿Vale? Vale. Todo esto lo hemos hecho, cuidado, para este contraste en el que contrastamos la igualdad de las medianas, ¿verdad? Pero hemos dicho que podemos considerar también no la igualdad de las medianas, sino que sea menor o igual o mayor o igual, ¿cierto? Vamos a analizar esos dos últimos casos. Es decir, veamos ahora las otras opciones para nuestras hipótesis. Es decir, caso B. ¿Qué ocurre si mi hipótesis es H0 y tomamos que la mediana M de X sea menor o igual que la mediana M sub I? Y H1, ¿qué ocurre si la mediana M de X entonces mayor estricto que M sub I? Entonces, el contraste sería, contraste o regla de decisión, aceptar H0 si este estadístico U, que ya me he inventado, este test que me permite decidir, es en lugar de dejar alfa medio y alfa medio, simplemente deja alfa a la derecha, es decir, sea menor que el UMN punto y coma alfa. Mientras que vamos a rechazar nuestra hipótesis H0 si este U es mayor o igual que el U minúscula de MN punto y coma alfa. ¿Cuál es la situación en el caso análogo pero intercambiando de desigualdad? Es decir, caso C, ¿qué ocurre
si mi hipótesis nula H0 es ahora que la mediana M de X sea mayor o igual que la mediana M de Y, y la H1, hipótesis alternativa, es que la mediana M de X sea menos estricta que la mediana M sub Y. Que el contraste se parece mucho, es decir, el contraste sería aceptar H0, ¿sí? Vamos a recordar que la regla general es simplemente coger el U, como vemos cambiar esa igualdad, que sea mayor estricto, ¿verdad? Y sería el mismo elemento, el U de Mn, pero en lugar de alfa, de 1 menos alfa. Lo que pasa es que nuestro estadístico, debido a la simetría que tiene, el U de Mn 1 menos alfa es M por N menos el U de Mn punto y coma alfa. Pero que si queremos este elemento lo podemos poner simplemente como U minúscula de Mn punto y coma 1 menos alfa. ¿Vale? Y del mismo modo vamos a rechazar nuestra hipótesis nula H0 si la U es menor o igual que este M por N menos el U de Mn punto y coma alfa. Estos son los valores que vamos a tener nosotros en la adenda en una tablita. Y no vamos a tener que ponernos a construir. ¿De acuerdo? Las funciones de densidad estas raras que tú dices, esas se pueden ver en internet el dibujo, ¿no? La representación Sí, y lo que así. pasa es que no son funciones de densidad porque como son discretas son funciones de probabilidad. Ay, Cuidado. sí, perdón. Del Dice, primer tema, sorry. si no te quieres equivocar, puedes llamarlo simplemente función de masa, porque el libro llama función de masa tanto Vale, el caso de la densidad como de la probabilidad, que es lo que concentra la vale. información, por así decirlo, ¿no? En la práctica, realmente, uno puede hacer la mini trampa de decir, bueno, de nuevo, todas estas cosas, cuanto más fea es, más tendrán ganas de decir, "Uf, ¿para qué voy a trabajar con esto si al final todo se puede aproximar por una normal, ¿verdad?" Entonces aquí resulta Pero que en no la tendrán práctica, límites. Sí. cuando haya muchos datos, claro, tú dices, a ver, con que yo tuviese 3 y 4, ya las Ds eran 12. Que son muchos, hombre. 30 ya es 5 por 6, por ejemplo, ¿no? Pues con que haya, ellos dicen mínimo 10, ¿no? 10 y 10, con eso ya te sale un montón. O incluso tú puedes decir menos. Normalmente hemos dicho con 12, 30 elementos, ¿verdad? ¿Y eso qué sería? Que haya 5 y 5, que haya 5 y 6, alguna cosa así ya es suficiente para que tú puedas aproximar todo por una normal, ¿verdad? Bueno, pues en la Sí. práctica aquí también ocurre eso, es decir, nota, si m y n son mayores que 5, dice 6 o similar, y, hombre, lo que tampoco quiero que haya era 10.000 de la m y haya 2 de la n. Dice, a ver, puede haber más de uno, pero que más o menos el número de elementos de las x sea parecido al número de elementos de las y. Me gusta más este simbolito que sea aproximado. Que no haya muchos más de unos que de otros, ¿vale? Entonces, podemos aproximar la variable o el estadístico u mediante una normal estándar n01 del siguiente modo. Lo que hacemos es decir, a la u le resto su media, que es m por n entre 2, divido entre su varianza, que nos quedaría la raíz de, al final esto es un bicharraco, que es m por n por m más n más 1, todo eso dividido entre 12. Y todo esto se distribuye asintóticamente según una normal
0,1. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Significa que cuando yo quiera calcular en realidad este punto, que es el u sub m, n, punto y coma alfa, lo puedo relacionar con el z de alfa, el que deja una probabilidad de alfa a la derecha, pero de la normal en lugar de esta distribución rara, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Simplemente despejar de aquí. Es como ese proceso de tipificación. No lo llamas tipificación porque no todas las cosas son normales, ¿no? Pero resta media, multiplica por la varianza, la desviación típica, y entonces ¿qué te va a quedar? Si he restado la media, tengo que sumar la media y se ha dividido entre la desviación típica, pues tengo que multiplicar por esta desviación típica. Más 1, todo eso entre 12. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Es decir, esto realmente es como una especie de es lo mismo, es decir, se llama también contraste de Wilcoxon, porque la idea es la misma, solo que en lugar de con una población, lo hago con dos poblaciones. Entonces la idea que tiene es, bueno, pues si yo estaba comparando esas diferencias, ahora en lugar de ser una cantidad siempre fija y siempre restar m0, ahora resto las x y las y. O estudio si una es más grande que la otra. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Hasta ahí bien? Sí. Venga, vámonos ahora a nuestro segundo contraste. Es decir, que es simplemente el contraste que este se llama a secas, contraste de la mediana. Entonces es misma situación, exactamente la misma situación que hemos analizado antes, solo que vamos a considerar otro estadístico diferente. En lugar del U, vamos a construirnos otro, ¿vale? Es decir, volvemos a la misma situación anterior para tratar de contrastar las hipótesis H0. Aquí vamos a centrarnos únicamente en la igualdad, que sería la m mediana m sub x coincide con la mediana m sub y, y hipótesis alternativa h sub 1, que la mediana m sub x sea distinta de la mediana m sub y. Tenemos nuestra población, nuestra variable aleatoria simple de la x, nuestra variable muestra aleatoria simple de la y, ¿de acuerdo? Es Ujú. decir, siendo, por un lado, x sub 1, x sub 2, hasta nuestra x sub m, una muestra aleatoria simple de la x, y siendo las y sub 1, y sub 2 hasta la y sub n una muestra aleatoria simple, pero de la y mayúscula. Antes que hemos dicho, bueno, pues vamos a coger todas esas diferencias, hago todos los x sub i menos los y sub j, ver si son positivos, o del mismo modo para ver si la x es mayor que la y. ¿De acuerdo? Y veo cuántas veces ocurre eso. Ya decimos, yo qué sé, que a lo mejor no quiero tener que considerar todas estas diferencias, sino que muchas veces, para estudiar la distribución de mi estadístico, ¿qué suelo hacer? Estudiar el error que cometo cuando asumo como cierta mi hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, Lo que hay. si, Sí. si lo que hacemos es considerar como cierta la hipótesis nula, es decir, si se considera cierta H0, entonces tenemos una muestra de tamaño
m más n, ¿verdad? mx y ny, que tienen el qué? Una mediana Común. común, que en lugar de llamarla m de x o llamarla m de y, como he supuesto cierta, mi hipótesis nula, las dos tienen la misma mediana, ¿verdad? Podemos llamarlo simplemente m, sí, por utilizar la misma notación que el libro, ms, ¿vale? Todos estos m más n elementos o variables aleatorias tienen la misma mediana, ¿vale? Entonces, tiene sentido considerar el siguiente estadístico t. Si te fijas, ¿qué hacíamos antes? Si en total tengo m más n, lo que yo estoy diciendo es que la mediana m sub s, ¿qué está haciendo? Darme el punto en el que se deja la mitad de elementos a la izquierda y la mitad de elementos a la derecha, ¿verdad? Ujú. Podría plantearme entonces el estudiar cuántos hay menores o mayores que ese punto medio, ¿cierto? Es decir, llamar a t simplemente el cardinal de cuántas x sub i son menores o iguales, o vamos a llamarlo, como ya no tiene por qué ser de las x, sino en común, ¿verdad? Llamarlos z, que la z sub i suena normal, ¿no? Pero bueno, z sub i que sean menores o iguales que la ms, donde la i va desde 1, 2 hasta m más n, ¿de acuerdo? Con, ¿quién es esta z sub i? O bien en la x, ¿verdad? La x sub i, si vamos a suponer que las tengo ordenadas, si la i va desde 1, 2 hasta m, y es la i sub j correspondiente, pone la i sub i, si la i va desde m más 1 hasta m más n. ¿Se entiende? Sí. Que esto se parece mucho a lo que hacíamos al principio con el contraste de signos. Suponer cierta la hipótesis, entonces tiene que dejar la mitad a la izquierda y la mitad a la derecha, bueno, pues vamos a ver cuántas hay más chicas que la mediana. ¿Qué ocurre de nuevo con esta situación? Que este estadístico, obviamente es discreto, ¿verdad? Pero Ujú. es tela de complicado de estudiar. Entonces, de nuevo, aunque T es discreto, su distribución es muy compleja. ¿Cuál es la solución? Cuando las cosas son complejas, vamos a aproximar por cosas que no sean tan complejas. ¿De acuerdo? Entonces, por lo que lo vamos a aproximar mediante distribuciones del tipo chi cuadrado. Y cuando cogíamos distribuciones chi cuadrado, en realidad, ¿qué tipo de Ya, estadístico era el que habíamos utilizado? era cociente de normales, ¿no? Sí, sí, pero digo, aquí antes habíamos estudiado los test relativos a muestras o pruebas chi cuadrado. Y ahí trabajamos con un estadístico común todo el rato, que era el estadístico lambda de
Pearson, ¿verdad? Entonces lo que Sí. vamos a hacer es aproximar este t por el que habíamos estudiado al principio, cuando introducíamos los primeros contrastes de hipótesis no paramétricos, que eran los que se regían más o menos como chi cuadrados. ¿De acuerdo? ¿Y, e- y Y este por ahí, qué sabe que puede aproximarlo por chi cuadrado? O sea, porque ellos al hacer el estudio han visto que sí, que se puede aproximar mediante chi cuadrado. exactamente, porque tenemos las pruebas que teníamos inicialmente. Y al final es que todo funciona relativamente fácil en el sentido de decir, bueno, pues yo puedo aproximar cosas por normales, las normales las puedo elevar al cuadrado, cuando elevo las normales al cuadrado y las sumo se convierte en chi cuadrado, pues ahí lo tengo. ¿Qué necesito? Que Vale. haya una cantidad grande, grande, pues 10 elementos, 12 aproximadamente de cada término. ¿Cuál va a ser nuestra situación? Es decir, la situación que vamos a tener nosotros será la siguiente. Y esto solo me va a interesar cuando tanto la m como la n sean mayores que 10. Y me puede decir, bueno, ¿y qué pasa si no son mayores que 10? Bueno, pues entonces no lo puedo estudiar. Se escapa de este ámbito esta asignatura y no vamos a estudiar qué ocurre en esa situación. ¿Vale? Entonces, más o menos, esta va a ser nuestra situación por aquí. Y por aquí. Por aquí. Vale, creo que tenía que poner. Sí, creo que sí. Vale. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues vamos a tener aquí lo que serían nuestras muestras o las poblaciones. Vamos a poner aquí cuántos, el número de valores de esa muestra que son menores o iguales que nuestra mediana común m sub s. Aquí el número de valores que son mayores estrictos que la mediana común m sub s. Y aquí el tamaño total de la muestra. Que hemos dicho que podemos tener dos poblaciones, ¿verdad? Las x, es decir, el x1, x2, hasta lo hemos llamado x sub m, que en total esta muestra tiene tamaño m, ¿verdad? Oye, pues no lo sé, supongamos que hay cuántos valores que son menores o iguales que m sub s. No sé, por ejemplo, a. Entonces, obviamente, como hay m en total, ¿cuántos son mayores estrictos que m sub s? M menos A. Bueno, vamos a hacer lo mismo con las y. Supongamos que tengo y sub 1, y sub 2 hasta nuestro y sub n y que digamos tengo n elementos en total y hay una cantidad b que es menor o igual que esa mediana común. Entonces hay en total n menos b que son mayores estrictos, ¿no? ¿Cuántos hay entonces que sean menores o iguales que la m sub s? Pues hay a de las x Más B. más b de las y. ¿Cuántos hay que sean mayores estrictos? Pues hay m M menos A. M más, y le más voy a N. poner por orden para poner m más n, y ahora resto las cosas negativas, que sería, resto Menos la A a, más B. sí, voy a ponerlo como a más b, o restar menos a menos b, lo mismo es que Menos las A dos cosas menos me B. valen. Y en total, ¿cuál sería el tamaño de mi muestra? M Tengo más N. m elementos más los n de las y. Es decir, esta es la situación que me interesa a mí, ¿vale? Entonces, el estadístico que vamos a considerar es el estadístico relativo al de Pearson. Es decir, trabajaremos con el siguiente estadístico
de Pearson, igual que hacíamos en las pruebas chi cuadrado que habíamos visto al principio. Ese estadístico de Pearson lo llamamos normalmente lambda y va a ser simplemente pues coger tamaño total de la muestra, que sería nuestro m más n, lo multiplicamos. Vamos a hacer la diferencia de cuántos valores hay con este tamaño, es decir, hago a por n, resto el b por la m, todo eso lo elevo al cuadrado, una especie de varianza que aparecía aquí, y abajo va a aparecer el tamaño m multiplicado por el tamaño n multiplicado por cuántos valores hay menores y multiplicado por cuántos valores hay mayores, es decir, el m más n menos a menos b. ¿De acuerdo? ¿Quién sería entonces nuestro contraste? Este elemento que tenemos aquí se comporta simplemente como una chi cuadrado que tiene exactamente un grado de libertad. Pues lo único que hacemos es juntarlo todo, como ya todas tienen la misma distribución o mediana común, ¿verdad? Todo se supone que se aproximan cada uno de esos elementos por normales 0,1, lo elevo al cuadrado y ahí tengo que sigue una chi cuadrado. Y lo cojo todo como una única variable común, ¿vale? ¿Qué pasa entonces? Me hace falta mi contraste de hipótesis, mi regla de decisión, ¿cierto? Entonces, el contraste de hipótesis a considerar será simplemente, pues, aceptar esta hipótesis nula H0 si el numerito lambda que yo me construyo anteriormente es menor que mi chi cuadrado con un grado de libertad punto y coma alfa, mientras que vamos a rechazar H0 si este estadístico de Pearson lambda es mayor o igual que la chi cuadrado, un grado, punto y coma, alfa. Es decir, este va a ser ahora la regla de decisión que yo voy a considerar para ver cuándo acepto o rechazo mi hipótesis con este nuevo contraste que lo llamo contraste de la media y que lo único que estamos haciendo es, en lugar de hacer el contraste de Wilcoxon, que era una especie de generalización de esos rangos signados, buscarme otra regla de decisión distinta que se basa en las pruebas chi cuadrado que ya hemos estudiado antes. Y con eso tenemos toda la parte relativa a los contrastes relativos a medianas. ¿Vale?